Circuito LC. Vamos a considerar un circuito de una sola espira que contiene un inductor de inductancia L y un capacitor de capacitancia C. Entonces no hay presencia de ningún resistor, ni ninguna pérdida resistiva en el alambre del circuito. Las figuras muestran las transferencias de energía en un circuito LC. En la figura A, toda la energía se almacena como energía potencial eléctrica en el capacitor en tiempo igual a 0. En esta parte la corriente es 0 como lo describe la imagen 1A. En la figura B, toda la energía se almacena como energía magnética en el inductor, donde la corriente es máxima. Y en la figura C y D se muestran las situaciones consecutivas en que la energía es toda eléctrica o toda magnética. En puntos intermedios, la figura 5E, parte de la energía es eléctrica y parte es magnética. El circuito continúa oscilando de manera indefinida porque no contiene ningún resistor y los dos campos juntos, el eléctrico y el magnético, conservan la energía. Entonces podemos escribir la energía total en el circuito como la suma de la energía eléctrica y magnética. Debido a que hemos supuesto resistencia cero, nada de energía puede perderse como calor. Luego la derivada con respecto al tiempo de la energía es cero. Por definición, la corriente es la derivada con respecto al tiempo de la carga. La derivada con respecto al tiempo de la corriente es la segunda derivada de la carga. Podemos volver a escribir esta ecuación como una ecuación diferencial que tiene la misma forma para el movimiento armónico simple. La solución general de la ecuación diferencial para la carga en función del tiempo viene a través de combinaciones de funciones armónicas seno y coseno, encontrando dos constantes que sería la carga máxima y la constante de fase phi, que dependen de las condiciones iniciales. Debemos tener en cuenta que la frecuencia angular que ésta se adecua a las características propias del sistema, que para este caso depende de la inductancia y la capacitancia del circuito. Para encontrar la corriente se deriva la carga con respecto al tiempo, y la figura muestra a la carga y a la corriente en función del tiempo, observando que la carga del capacitor oscila entre carga máxima y menos carga máxima. Por otra parte, la corriente oscila entre carga máxima omega y menos carga máxima omega. Podemos escribir expresiones para la energía eléctrica y magnética como funciones del tiempo. La expresión contiene todas las características descritas cualitativamente al principio del video. Podemos expresar la energía magnética de esta manera, obteniendo una expresión para la energía total en el circuito. Se muestran las variaciones de estas energías en función del tiempo, deduciendo que la suma de la energía eléctrica y la magnética es una constante. Oscilaciones amortiguadas en un circuito RLC. Supongamos que un capacitor inicialmente tiene una carga Q sub 0 y que luego la batería u otra fuente se eliminan del circuito y el interruptor se cierra en T igual a 0. Parte de la energía se transforma en energía térmica y en consecuencia se esperan oscilaciones amortiguadas. Si se usa la regla de Kirchhoff, se obtiene. Se sabe que la corriente es igual a menos la tasa de cambio de la carga con respecto al tiempo y esta ecuación se convierte en la ecuación diferencial de segundo orden. En la variable Q tiene precisamente la misma forma que la del oscilador armónico amortiguado. Por lo tanto, es posible analizar el circuito LRC de la misma manera que para el movimiento armónico amortiguado. En un sistema sobreamortiguado, este no oscila, sino que regresa a la posición de equilibrio, ya que la fuerza retardadora es grande en comparación con la fuerza restauradora. El coeficiente de amortiguación es mayor que la frecuencia de resonancia sin amortiguar. En un movimiento críticamente amortiguado, el sistema regresa a su posición de equilibrio estático sin ningún tipo de oscilación, porque el coeficiente de amortiguación es igual a la frecuencia de resonancia sin amortiguar. Es decir, que si la fuerza de amortiguamiento en el sistema aumenta, el sistema pasaría a ser sobreamortiguado o subamortiguado si la fuerza de amortiguamiento disminuye. Para el caso del movimiento subamortiguado, la magnitud de la fuerza retardadora es pequeña y el coeficiente de amortiguación es menor que la frecuencia de resonancia sin amortiguar. La gráfica de posición en función del tiempo presenta un pseudoperiodo, porque se pasa de un extremo a otro con amplitud distinta. Es posible analizar el circuito LRC de la misma forma que para el movimiento armónico amortiguado, dependiendo de los valores relativos de L en lugar de M, R en vez de B, y sea la menos 1 en lugar de K. Se encuentra que el sistema estará subamortiguado cuando, para la gráfica A, el amortiguamiento crítico ocurre cuando, para la gráfica B, y el sistema será sobreamortiguado cuando, para la gráfica C. Si R es menor que, omega' será, y la carga Q como función de donde phi es una constante de fase.
Para circuitos impulsados por corriente alterna, veremos qué pasa si la corriente oscila de manera continua. Entonces, lo averiguaremos a través de una fuente FEM que varía con el tiempo, conectada ya sea con un inductor, un resistor o un capacitor. La fuente FEM suministra un voltaje sinusoidal en función del tiempo, donde W hace referencia a la frecuencia angular y B hace referencia a su amplitud. Su corriente inducida también varía con el tiempo, pero no siempre está fasada con la fuente, por eso su desfase es negativo. Aplicaremos la ley de Kirchhoff para obtener el voltaje a través del circuito con resistor, circuito con capacitor y circuito con inductor, puesto que BR, BC y BL, al ser reemplazadas en nuestra ecuación principal, la ecuación de la fuente, tendrán diferentes situaciones, donde en el primer caso, BR es la caída del potencial a través del resistor. En nuestro segundo caso, BC es la caída de la tensión a través del capacitor. Y para el tercer caso, BL es el voltaje máximo a través del inductor. B mayúscula simbolizará la amplitud de voltaje para todos los casos. Para el caso de circuito con resistor, BR es la caída de potencial máximo a través del resistor. Entonces, aplicando la ley de Ohm, nos queda que la corriente del resistor será igual a la amplitud del voltaje y la podemos escribir de la siguiente manera. Entonces, para la amplitud de la corriente y la amplitud del voltaje estarán relacionadas, pero también gráficamente, ya que las diferencias de fase a través del tiempo serán cero. En el circuito con capacitor, BC mayúscula de color azul representará el voltaje máximo a través del capacitor y la siguiente expresión nos dirá la cantidad de carga eléctrica almacenada en el capacitor, que se puede escribir de esta otra forma. Entonces, lo que nosotros realmente estamos buscando es una expresión para la corriente, no tanto como para la carga. Por eso tomaremos la derivada en función del tiempo de la siguiente expresión. Lo que trataremos de hallar es como una cantidad que se asemeje a la resistencia, la cual será denotada por un X sub C, que se llamará reactancia capacitiva. Para definir la corriente, que es esta de acá, diremos que el voltaje máximo a través del capacitor sobre la reactancia capacitiva, pero se puede escribir desde esta otra forma también. Podremos usar esta ecuación sinusoidal para determinar una expresión análoga a la ecuación del circuito del resistor. Tenemos esta ecuación que se mucho a la anterior y nos representaba las amplitudes tanto de la corriente como del voltaje. De la misma forma, nosotros podemos representar gráficamente la corriente y el voltaje, pero en este caso estarán desfasadas por pi medios. Diré que en el caso del inductor, lo único que se tiene que hacer es integrar en vez de derivar, y también en vez de hallar la reactancia, vamos a hallar una reactancia inductiva en vez de una reactancia capacitiva.